Kunayamashikuna, Kaimikan bajo un mismo sol. Estimados televidentes, es una alegría estar con ustedes en la 9ª temporada de su programa Bajo un mismo sol. Iniciamos con la novedad de que este programa está siendo transmitido ahora por Ecovisión Canal 5 en la provincia de Sucumbíos y UTV Canal 24 en Imbabura y Carchi. Así, enlazados dos medios de comunicación regional, llegamos a todos sus hogares con el propósito de conocernos, acercarnos y valorar la diversidad cultural que tiene la zona 1 del Ecuador. Riqueza que la estamos presentando aquí en Bajo un mismo sol a todo el norte del país, pero también al mundo, a través de nuestro canal de YouTube APAC Otavalo. Kikingunaka, bajo un mismo sol tamio rikunahupangichi. En la provincia de Sucumbíos, en la Amazonía, la nacionalidad Cofán tiene una bebida tradicional, la chucula, una bebida dulce y nutritiva. Veamos cómo se la prepara. Visitamos la comunidad Cofán Sinangoe, en la provincia de Sucumbíos, ubicada a 1h30 del Lago Agrio. Parroquia Puerto Libre, Cantón Gonzalo Pizarro. Sinangoe es un pequeño pueblo donde viven alrededor de 100 habitantes. Aquí la gente vive de la caza, la pesca, cultivos y venta de artesanías. Uno de los alimentos infaltables en las casas Cofán es la bebida tradicional llamada chucula, una bebida que las comunidades cofanes del Ecuador y Colombia preparan y la consumen como alimento diario. La chucula nosotros hacemos es del plátano y del orito, o como decimos nosotros aquí, gueño, coy. El plátano le vamos a traer de la chacra. Igual nuestros esposos nos ayudan a traer. El plátano se lo corta cuando ya está por madurarse. Entonces se lo trae aquí, se madura. Cuando ya está bien maduro, ya un poco suave, ahí se le hace la chucula. Igual del orito se prepara la chucula. La chucula se viene elaborando milenariamente desde los ancestros hasta la actualidad. En las horas de la mañana, al visitar una casa Cofán, lo primero que le llama la atención es ver a mujeres Cofán preparando chucula para la familia y, como no, también para brindar a las personas que les visitan. El chiro se le comienza a preparar la chucula cuando recién empieza a madurar. Cuando ya está bien maduro no es tan apetecible. Entonces igual se le pela, se cocina y se le pone una cierta cantidad de agua porque el chiro también tiene agua, entonces hay que ponerle un poco nomás de agua. Al momento que ya está, igual se le bate con el batidor. Solo plátano o chiro y nada más, y el agua, no se le pone ningún otro ingrediente más. La cantidad de chucula que se hace es de acuerdo a la familia. Si la familia es grande, preparamos en una olla grande que dure para todo el día. Si somos la familia corta, hacemos una olla pequeña. La chucula tiene que terminarse en un día porque para el día siguiente ya no. Hay que tomarla fresca, ahí es más deliciosa. ¿No se puede hacer licor de la chucula? O sea, fermentar Sí, también se le hacen eso, en cambio tiene otro proceso. Cuando está bien maduro el plátano o el orito, se le pela igual en la olla grande y se le pone agua. Y se le deja a fuego lento que hierva hasta que vaya formando el plátano o el orito vaya siendo ya morado. Ya al momento que ya está morado, igual se le saca, se le bate y ya está para fermentarse. La chucula nosotros aquí utilizamos todos los días. La chucula no tiene que faltar en ninguno de los hogares, en ninguna de las casas. La chucula es un alimento que siempre debemos tenerlo y se lo toma en cualquier momento.
La chucula, esto es ya desde nuestros ancestros, eso no le puedo decir desde cuándo, eso ya viene desde nuestros antiguos. Ya. Desde que yo era niña tomaba chucula. De mi parte sí pensaría que sí se puede terminar porque ya como estamos ahora, ya no estamos en la época antigua mismo y ya muchos de los jóvenes ya van saliendo así y ya casi como que ya no, pero para mí es muy importante y tenemos que incentivar y motivar y que esto no se termine. Pues hasta aquí no hay familias que no tomen chucula, todos tomamos chucula. Como es la tradición cofán, al salir a trabajar o a la caza y pesca, los cofán llevan con ellos una ración de chucula para tomarla durante el día y mantenerlos alimentados hasta su retorno en la tarde. Es así que los cofán han mantenido su tradición y cultura desde los ancestros hasta hoy, y la chucula seguirá siendo su alimento diario para las próximas generaciones. Rica, sana y nutritiva la chucula, y sobre todo muy fácil de preparar. Inténtalo usted también en su casa. Atrévase a probar los sabores de nuestro patrimonio cultural alimentario. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Patricio Quispe es un joven quichua purúa. Hace varios años su familia originaria de Chimborazo migró a Otavalo. JP, así es su nombre artístico. Él junto con su amigo MK2 ha producido una canción del género urbano reggaetón romántico titulado Nadie se muere de amor. Conozcamos a estos talentosos jóvenes en nuestro segmento artístico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les estábamos esperando. Vengan, sigan, pasen. Aquí estamos junto al personaje que estamos haciendo la canción, MK2. Hola, ¿qué tal? Les estábamos esperando. Espero que les guste el video, ¿no? Mucho gusto, saludos. Vengo de raíces indígenas. Mis padres son de la provincia de Chimborazo, pero radicamos aquí ya como 18 años, creo. La música urbana a veces ha sido un poco difícil que le llegue a la mayoría de personas, por ejemplo, las personas adultas, ¿no? Solamente quisieran que los jóvenes sigan sacando lo que son músicas folclóricas o músicas nacionales de aquí o de la provincia de Imbabura. Pero como jóvenes hemos ido cruzando lo que es diferentes géneros y en lo personal me gusta demasiado lo que es el género romántico urbano. Lo que me inspira a escribir o lo que me inspira a realizar canciones así de amores, obviamente las mujeres, ¿no? Aproximadamente hace 2 años fue que saqué mi primer tema, fue un tema romántico. Mi experiencia en la música es fundamental, para mí es lo más bonito que me está pasando en estos momentos. Él me enseñó un poco lo que es la trayectoria, tengo otros amigos también como Skylin el Intocable que me ha enseñado lo que es un poco de la música. En base a ellos yo también puse mi granito de arena para comenzar con esto. La idea que fue de grabar el tema que Nadie se muere de amor comenzó por aquí mi amigo presente, JP, que me dijo que tenía una base, una idea sobre el amor para sacar este tema. Decidimos ir a grabar al estudio y ponernos de acuerdo los dos lo que significará el tema que es Nadie se muere de amor. No sé, yo sé que hay mucha gente que tal vez no le guste, mucha gente que critica de lo que es este género. No estoy haciendo, yo creo que daño a nadie, el mal a nadie, y entonces yo seguiría haciendo lo que me gusta y haciéndolo cada vez mejor hasta que a la gente le llegue a agradar. O sea, básicamente para lograr algo es la constancia, creo que es lo fundamental, la constancia y siempre estar soñando, nunca dejar de soñar. Yo creo que en algún momento las cosas que sueñas vienen a darse, tarde o temprano vienen a darse, y yo creo que para los que están haciendo música, los que creen que no lo están logrando, es seguirle dando, la constancia es lo más principal en esto. La verdad yo me siento muy feliz porque este tema ha sido la acogida de mucha gente.
han estado por las redes sociales, lo que es el Facebook, preguntándonos que cuándo sale, que ha estado bacano, y para nosotros ha sido de mucha motivación realizar este video y espero que nos sigan apoyando. Esperen mucho de nosotros, JP, acá mi pana igual, vamos a seguir haciendo cosas bonitas para todos ustedes. Y nada, espero que nos sigan apoyando y en todo lo que va a ser nuestra carrera, porque vamos a empezar a trabajar más en lo que estamos haciendo, con más ganas, mejorando muchas cosas y para todos ustedes. Hace tiempo que lo nuestro no está marchando bien. Tú me dices que cambié, pero si supiera que por ti todo lo dejé. Pero está bien, no te detendré. Porque nadie se muere de amor, vete es lo mejor y que te vaya muy bien. Ya no te buscaré, de sufrir por ti ya me cansé. Nadie se muere de amor, vete es lo mejor y que te vaya muy bien. Ya no te llamaré, de llorar por ti estuvo bien. Oye, una vez más terminamos así, lo nuestro ya es una rutina, otro juego sin fin. Pero hoy yo me despido, quiero partir de aquí, quiero decirte que lo siento, bye bye mami. A tu sello te llamaba y jamás tú contestabas, se suponía que me amabas, pero siempre me ignorabas, me humillabas, me pisoteabas y en la cara me traicionabas. Pero de ti, mamá, no queda nada. Y esta vez, vete lejos, no te detendré, ya sin ti me encuentro bien. Yo sé que te olvidaré. Nadie se muere de amor, vete es lo mejor y que te vaya muy bien. Ya no te buscaré, de sufrir por ti ya me cansé. Nadie se muere de amor, vete es lo mejor y que te vaya muy bien. Ya no te llamaré, de llorar por ti estuvo bien. Esta vez ya no, esta vez ya me cansé de repetir siempre lo mismo. Ya es una costumbre, aunque me duela tengo que decirlo. Muchas veces te pedí que cambiaras conmigo, pero tú que no, que yo soy el malo en esto, que no te demuestro amor. Si supiera que fui un loco lo dejé todo por vos, pero está bien, no te culpo, fue el destino. Esto ya estaba escrito, tú y yo tomando caminos distintos. Y esta vez, vete lejos, no te detendré, ya sin ti me encuentro bien. Yo sé que te olvidaré. Nadie se muere de amor, vete es lo mejor y que te vaya muy bien. Ya no te buscaré, de sufrir por ti ya me cansé. Nadie se muere de amor, vete es lo mejor y que te vaya muy bien. Ya no te llamaré, de llorar por ti estuvo bien. Nadie se muere de amor, ya no te buscaré, de sufrir por ti ya me cansé. May, te di todo de mí y no lo supiste valorar. Adiós. Ok, 3, 2, 1, Sky, suéltalo. Yo, Big Melody Record, Ecuador en la casa. Es JP Boy, el romántico, junto a MK2. Yo, 593 represent. Es JP Boy. En Bajo un mismo sol, el talento artístico tiene su espacio. Hoy les hemos mostrado a jóvenes quichuas que quieren expresarse mediante el reggaetón y que lo hacen mientras guardan su identidad cultural. Luego de una pausa les traemos un reportaje sobre cómo se celebró el Capac Raimi en Otavalo. Ya volvemos. Alipuya Mashikuna, ¿están listos para ver lo que se viene en la nueva temporada de Bajo un mismo sol? Nuevos reportajes,
nuevos videoclips. Mushugumuyu, aprendiendo el quichua. Historias en el chat. Entrevistas. ¿Quieres ver más? No te pierdas el inicio de nuestra nueva temporada. Míranos todos los domingos a partir de este 15 de marzo por Canal 24 en Imbabura y Canal 5 en Sucumbíos a las 19:30 y su reprise los días martes a las 20 horas. No te lo pierdas. Según el calendario andino, los pueblos originarios de la sierra celebran en el mes de diciembre el Capac Raimi, Muyuyay, o fiesta de la germinación. Para organizar esta fiesta se reunieron las dos organizaciones indígenas más importantes de Otavalo y Cotacachi, Chijaltafisi y Unorcac. Con el propósito de revitalizarla, lo hicieron practicando juegos tradicionales. Veamos. La Federación de Pueblos Quichua de la Sierra Norte, los Caranqui, los Cayambis, los Otavalos y Natabolas, hicimos lazos de unidad con la UNORCAG para poder celebrar las dos organizaciones, por lo menos en este tipo de evento. Dentro del calendario agroecológico, los pueblos dentro del mundo andino, cada 90 días se realizan los 4 acontecimientos, como es el época de florecimiento, que últimamente conocen como Pauca Reimi, Inti Reimi, Cuya Reimi y Capac Reimi. En este caso estaríamos celebrando el solsticio de Capac Reimi. La UNORCAG y el Comité Central de Mujeres de la UNORCAG se ha sumado a esta actividad en vista de la necesidad de fortalecer e impulsar actividades culturales propias de nuestro pueblo. En esta ocasión la corrida del Chasqui nos une a todos los pueblos y nacionalidades del norte de aquí de Imbabura. El día de hoy hicimos el Chasqui desde Ilumán con todos los niños, estuvo muy bonito, y también lo que es la coordinación con UNORCAG ha sido muy buena. La unidad que se ha armado en transcurso de estos días con los pueblos de Cotacachi era propicio, un momento importante para que de Cotacachi a Otavalo llegue un mensaje de unidad, porque el Chasqui para los pueblos andinos, para los pueblos indígenas, es importantísimo. Kay ruraykuna mi chingasqa shamunakushkakasqaña yalisqa watakunamanta. Ñukanchik yachana wasi escuelakunapi mana yachachinakushkachu kan. Ñukanchikpa yachaykuna chinganakun. Estadomandapas chingachishpa katijun ñukanchikpa yachaykunata. Ñukanchik shinchiyashpallami kaytaka katichina kanchik mashikuna. Justamente la Chijaltafisi con UNORCAG hemos coordinado para realizar este encuentro de los pueblos de la Sierra Norte, juegos tradicionales, práctica de los juegos tradicionales.
como Chijalta Fisi hemos venido realizando este evento ya con estas 3 ocasiones. Esto es con el fin de fortalecer la identidad de los pueblos, de conocer cuáles son las experiencias, cuáles son los juegos que hacemos en nuestras comunidades, en las diferentes actividades festivas. Puede ser en los matrimonios, puede ser en el velorio, puede ser en la casa, entre jóvenes, entre niños. Entonces, queremos que se acuerden los mayores y los niños, que vayan aprendiendo y sigamos teniendo lo que es lo nuestro. Los juegos que hemos hecho son diversos, diferentes. Iniciamos ayer con la carrera de los zambos. Seguimos con lo que es la puntería con la cata, con la resortera o catapulta que le decimos. Después también estuvimos haciendo lo que es el curiquingui. Este juego se realiza más que todo en los velorios. También hicimos la carrera de el huevo en la cuchara. Las reglas son las... El día de hoy hicimos las canicas, jugamos la gallinita ciega que buscaba los huevos, hicimos también la alada de la soga, también hicimos lo que es el curiquingui también otra vez. Son actividades que hemos venido realizando este día. El Capa Rey es el encuentro de los niños, de los jóvenes y de los adultos para realizar la celebración. Justamente esta época ya se ha ido perdiendo por la influencia de la culturización del otro sistema, que es la Navidad. Entonces eso tratamos de reivindicar justo con esta celebración. Cuando conocemos, vamos a poder querer lo que es lo nuestro. Y cuando nos conozcamos cómo somos, vamos a sentirnos orgullosos. Todas las actividades que hemos hecho el día de ayer y el día de hoy han sido muy buenas. Nos hace ver que para los próximos años podemos organizar algo mucho mejor, algo más grande. Entonces estos eventos lo tenemos que ir fortaleciéndolos, y para lo cual invitamos a toda la población de lo que son los quichuas, de las comunidades, para que sean partícipes de nuestras actividades culturales. El Capac Raimi fue la ocasión para que hombres y mujeres de distintas generaciones se interrelacionen y revitalicen su cultura. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Hoy estrenamos un nuevo segmento de este programa, un segmento que quiere contarles pequeñas historias de vida de personas comunes que trabajan, que luchan día a día dentro y fuera del país. Historias que dan cuenta de la personalidad de los ecuatorianos y que se las cuenta en un medio muy popular, el chat. Veamos. ¡Qué emoción! Estoy aquí en Otavalo y voy a conversar con la Masi Samia. Me dijo que tiene una nueva idea para el programa y yo voy a participar. Chuta, llenita han estado aquí. Bueno, veamos si ya la compa está en línea a ver de qué se trata su nueva idea. ¿Qué tal, compa? Hola, aquí veo chateando con usted.
Verá, tengo que contarle que queremos contar historias del chat en el programa Bajo un mismo sol. Historias cómicas, historias tristes, historias increíbles que a todos nos pasan por el chat con personas que están cerca, lejos, recontra lejos. ¿Se imagina cuántas historias habrán por ahí? Pero ¿cuál sería la importancia de contar esas historias? Le explico. Cuando estuve en Europa me encontré con un amigo de ACFU. Ya vive allá hace 20 años. Y él me contaba. Viví en España por muchos años. He sido testigo de la crisis. Mucha gente perdió su trabajo y quedó con deudas. Yo fui uno de ellos. Salí desesperado de España buscando nuevas oportunidades y llegué a Suiza. Cuando llegué, no sabía el idioma, no conocía a nadie, no tenía dónde llegar. Estaba mal, muy mal. Tan mal que hasta llegué a deprimirme. Chuta. Sí, pues, y eso no es todo. Lo que me dijo después me impresionó. ¿Sabe qué me ayudó a salir de la depresión? El Facebook. ¿Qué? Dije yo. Hasta creí que era una broma. Entonces me explicó que en Suiza aprendió por necesidad a usar el Facebook y encontró a sus amigos que estaban regados por toda Europa. Amigos que no veía hace años. Ellos le dieron ánimo en su tristeza. Todo por chat. ¿Puede creerlo? Y nuestro amigo salió de la depresión. Sí, él me dijo que sí. Me dijo... Mis amigos me contaron lo que les había pasado. De igual forma con la crisis. Y me di cuenta que no solo me había pasado a mí. Y entendí que no estaba solo. Poco a poco me fui sintiendo mucho mejor. O sea que el chat no es solo una herramienta para estar molestando, sino que es muy importante para cortar distancias y estar unidos, comunicados, sin importar el tiempo y el lugar, entre las familias y amigos. Así es, compa. Por eso desde ahora vamos a tener conversaciones por chat con nuestros amigos viajeros, chateros. ¿Qué tal? Está buenísimo. Ya, de una, cuenten conmigo. Uy, tengo que irme. Estamos hablando más y hasta luego. Seguiremos con muchas más historias, historias de la costa, de la sierra, de la Amazonía, historias que usted quiere contar y que todos queremos conocer. Si usted quiere participar y contarnos su historia por chat, llámenos o escríbanos. Shinami bajo un mismo sol tukuripan mashigukuna. Shamuk kanchis punjapik ñakutin kikinkuna huancapasho. Shinaka alitutata charipachi. Harisa, Uyaya, Chamishkisa.